Pues muy buenas. Con permiso o sin él, vais a permitir. Tengo la costumbre, ahora le he cambiado de beber menos, así que voy a beber al principio, así ya no vamos a interrumpir. A ver si lo cumplo. Pues un placer estar con todos vosotros en este domingo. La última vez que vine aquí fue en febrero del año pasado. Han cambiado muchas cosas desde febrero del año pasado. El año pasado me presenté que estaba de formación pastoral en Verdi y también colaborando con la iglesia de Premiá. Ahora os puedo decir que se acabó la formación pastoral y estoy dedicado en exclusiva pastoralmente a la iglesia de Premiá de Mar. Saludos de parte de la iglesia de Premiá. Es una iglesia que os tiene presentes en nuestros, tenemos, vamos, presentes en nuestras oraciones, y siempre que podamos y que queráis estamos dispuestos y encantados en colaborar con vosotros y en poder compartir tiempos tanto de visita como de predicación, como de lo que consideréis oportuno. También cabe decir, bueno, ya se ha dicho, pero me da un poco igual, cuando se suele decir que un influencer o un famoso o alguien que es un orador o algo así ha triunfado no cuando le van a ver las personas que le gusta o que tiene a sus fans, sino que se dice que ha triunfado cuando le viene a ver su madre. Así que puedo bien decir que hoy he triunfado porque aquí me acompaña mi madre, así que un placer, como ya no como David, sino como familia, poder compartir con vosotros este tiempo. Y lo cierto es que cuando pensaba un poco en Sant Boi y me dijo Jordi si podía venir a compartir con vosotros un tiempo, y estaba meditando un poco sobre qué texto podíamos compartir juntos hoy en este día, coincidió con un acontecimiento bastante famoso de una persona muy ilustre de Sant Boi. O sea, hace unas cuantas semanas, no sé si sabéis, pero la ciudad o el equipo de Memphis Grizzlies retiró la camiseta de Marc Gasol, ilustre ciudadano de Sant Boi. Marc y el hermano mayor, y Pau también. Y me hizo gracia porque una entrevista dijo a unas personas que hacían por la calle, le decían, ¿qué es para vosotros este Marc Gasol? ¿No? Y todos decían, sí, es muy bueno y todo esto. Y dice, pero si hay algo que destaca en él, lo comparaban con el hermano, si hay algo que destaca en él es que siendo más limitado técnicamente que su hermano, que actuaba y reconocía esa falta de talento comparativamente y actuaba de una forma consciente de ella, pero que eso no lo hacía menor. Decían que era una persona que tanto en la cancha como fuera de ella era humilde, porque sabía cuáles eran sus limitaciones, pero no obstante actuaba consciente de ellas y era una persona, un pilar fundamental, y era una persona súper importante en la comunidad de Memphis. Vamos, lo sigue siendo, hasta donde sé. Cuando Jordi me dijo que íbamos a hablar de la humildad, le pregunté de qué hablamos, y me dijo sobre la humildad, y digo, toma reto, qué difícil es hablar sobre, es más fácil hablar sobre la bondad, es más fácil hablar sobre el amor, pero hablar sobre la humildad a veces puede levantar alguna que otra ampolla. Pero lo cierto es que es un tema, como ha dicho él, que es extremadamente importante, es un tema fundamental y que es característico dentro de la vida cristiana, dentro del Evangelio, dentro del mensaje que Dios quiere para nosotros. La humildad no es otra cosa que reconocer nuestro estatus actual, reconocer que no tenemos o nuestra pequeñez o nuestra imperfección o que no llegamos, y actuar en consecuencia. No esconderlo, no actuar de una forma hipócrita, no pretender ser aquello que no somos, sino reconocerlo y actuar en consecuencia. Y
Uno de los textos que me vino a la mente para hablar de este tema y para poder reafirmar qué es lo que nos dice el Señor respecto a la humildad es el pasaje de Mateo, 11, del 25 al 30. Y os animo a que lo podamos leer ahora. Mateo 11, del 25 al 30. Es un texto muy conocido, pero vamos a ello. Mateo 11, del 25 al 30. Dice así el texto. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera es mi carga. El texto de hoy nos está llamando directamente a ser humildes en todas nuestras áreas de nuestra vida, a ser humildes en nuestra vida espiritual y de iglesia, a ser humildes en nuestras relaciones con las personas que nos rodean y a ser humildes en nuestra propia vida personal. La reflexión de hoy va encaminada a eso, va encaminada a fortificar en nuestro corazón que la humildad no es una opción, sino que es el único camino que prescribe el Señor en todas las áreas de nuestra vida. Vale la pena, antes de empezar, de entrar en harina, hacer un breve contexto de por qué, más o menos dónde está puesto el texto. Y lo cierto es que Jesús empezaba a ser una popstar del momento, empezaba a ser una persona súper conocida. En ese momento, en la zona de Galilea, en la zona que estaba cercana de donde él nació, donde él vivió, aún no en Jerusalén, pero sí que es cierto que le iban conociendo, era una persona que regionalmente era muy conocida. Podemos decir que, es un ejemplo que siempre me gusta decir, que era un Rolling Stone de la época, que estaba de gira, y en las zonas o las ciudades que había ido de gira, era una auténtica celebridad. Y era una celebridad porque hablaba palabra extremadamente poderosa que nunca antes se había escuchado en estas características, y era una celebridad porque actuaba también de la misma manera poderosa. No solo hablaba con poder, sino que también actuaba con milagros y de esa misma forma autoritaria, con autoridad respecto a las personas que le rodeaban. Y eso llamaba la atención, y eso chocaba, y eso sorprendía. Pero los versículos de antes, de los versículos del 25, antes del 25, nos dice algo que seguramente os suene, que son los ayes a las ciudades. Ayes a las ciudades son advertencias que el propio Jesús da a aquellas ciudades donde ha actuado, donde ha hablado de forma poderosa, donde ha actuado de forma milagrosa, y que una vez se ha ido Jesús, dicen, bueno, pues ya está, ha estado bien el espectáculo, ha sido una experiencia formidable, pero bueno, ya está, ya ha pasado, seguimos nuestro día a día. Semana pasada hablabais sobre la escucha activa y hablabais sobre la importancia que tiene pararnos a escuchar y poder actuar también en consecuencia. Pues el Señor no quiere derramar ayes sobre la ciudad de San Boi. El Señor no quiere derramar ayes sobre esta iglesia, sino que nos está diciendo hoy que escuchemos el mensaje que Él tiene para nosotros. Nos está diciendo hoy que nos paremos un momento, que abramos nuestros oídos y que entendamos que es Él quien quiere hablar hoy, que es Él quien las palabras que vamos a poder meditar sobre ellas no son de David, no son de un libro antiguo, sino que es Dios mismo que nos la está diciendo a todos y cada uno de nosotros, a mí el primero. Así pues, el texto
cuando Jesús ya ha dejado de hacer esa mini gira por las ciudades a las que luego ha dicho, pobre de vosotras si no actuáis, Jesús se para y empieza a orar delante de, seguramente, los expertos denominan que es delante de los discípulos, delante de las personas que estaban más cercanas a él. Y lo primero que les dice es que deben tener cuidado y deben ser humildes en su vida espiritual. La primera área que Dios dice en la que debemos ser humildes es en la vida espiritual, en nuestra vida de iglesia, versículos 25, versículos 26. Cuando Jesús se para delante de su Padre, se para en oración delante de Dios y dice: Padre, te doy gracias porque has escondido estas palabras de los sabios y se las has dado a entender a los niños. Eso es una declaración que potencialmente podía herir muchas sensibilidades. Porque veréis, los niños en esa época sí que tenían valor. Los niños tenían un valor muy específico y muy importante, pero era un valor a futuro. Un niño, hasta que no era considerado mayor de edad, hasta que no pasaba por encima de los 14 años, era poco menos que un prospecto, que un candidato, que alguien que podía ser muchas cosas, pero que en ese momento no servía para mucho. Se consideraba que no tenían juicio, que no tenían capacidad de poder entender las cosas que se les explicaban, que no tenían fuerza física para llevar a cabo las tareas pues, que corresponden a las personas mayores, a las personas adultas. Entonces sí que eran importantes, pero eran un valor a futuro. Pero qué interesante es ver que el propio Jesús no considera a los niños como un valor a futuro, no considera a los niños como algo valioso para las siguientes generaciones, sino que los pone como un ejemplo de la vida espiritual y de la comprensión espiritual que debemos tener como individuos y como iglesia. Ahora bien, os pregunto a cada uno de vosotros, ¿qué significa ser un niño? ¿Qué significa aceptar con humildad que debemos actuar y debemos comprender el mensaje del Evangelio como niños? Porque hay un error o hay un peligro muy importante, que es considerar que los niños se lo creen todo, o considerar que los niños se tragan todo aquello que le decimos, o considerar que los niños simplemente están, les dices algo y actúan como si fuesen autómatas. Sería una comprensión errónea del texto bíblico. Veréis, en mi trayectoria, ahora estamos pastoreando la iglesia de Premiá de Mar y gloria al Señor que ha traído a adolescentes y niños, cosa que no habían, así que gloria al Señor por ello. Pero bueno, sabéis que hace un mes fue un campamento de la FIDE, Misión Posible, que es adolescentes y niños, y bueno, fuimos para allá con un grupo nutrido de adolescentes de nuestra iglesia y de vuelta, allí muy bien, todo genial, perfecto, pero de vuelta, el más joven, que así lo puedo decir así, si se graba me da igual, no tenía edad para ir a Misión Posible, pero lo acabamos enchufando igualmente. Espero que no lo vea la FIEIDE, disculpad. Pero ese niño, en el camino de vuelta, me enseñó realmente qué es lo que el Señor quiere decir con debéis actuar con la humildad, debéis tener una comprensión bíblica como los niños. Me enseñó dos cosas ese niño. Me enseñó que la primera, con los niños hay que tener muchísima paciencia y que hay que estar dispuestos a escucharles y a veces a hacer de tripas corazón. Si hablan mucho, hay que ser pacientes, porque estábamos en el bus de vuelta y estaba sentado, estaba reventado, estaba absolutamente cansado y el chaval se me pone, y encima no estaba ni a mi lado, se me pone al otro lado, me dice: David, ¿cuánto falta? Y digo: 1 hora. Ah, vale, vale. Acabo de 5 minutos. David, ¿cuánto falta?
pues si te he dicho hace 5 minutos 1 hora, pues 55. Y me dice, ¿y por qué falta tanto tiempo? No sé, porque no corre más el bus. ¿Y por qué no corre más el bus? Bueno, pero porque hay unas reglas de circulación, pero va a tope, porque yo veo coches que lo adelantan. Entonces, ¿por qué? Y dice, bueno, no sé la velocidad exacta a la que va, pero también es un coche grande y el que nos está adelantando es menos grande y es más peligroso. Y dice, pero entonces puede ir más rápido. Digo, sí, pero no debe ir más rápido. Ah, vale, vale, vale. Entonces se calla. Cabo de 5 minutos, ¿cuánto queda? Bueno, lo primero que me enseñó sin duda es a tener paciencia. Si hay algo que aprendí en el campamento es a cultivar la paciencia. Pero hay algo que también me enseñó este muchacho, que es que los niños siempre preguntan ¿por qué? Los niños no se quedan con una simple explicación, no se quedan con que tú le preguntas, él te pregunta algo, le respondes y te dice, vale, y se sienta. Sino que no se quedan satisfechos con la primera pregunta y siempre buscan preguntar, ¿y esto por qué? Y buscan una pregunta más y buscan otra comprensión. Y eso sí, si tú les preguntas algo que no lo saben, te hacen así. No sé. Pues en buena medida, esto es lo primero que significa actuar como niños respecto a nuestra vida espiritual. Y lo segundo, que seguro que si tenéis hijos, tenéis sobrinos o tenéis algunos niños cerca, cuando algo les apasiona, les brillan los ojos cuando te lo cuentan y no se callan. Cuando algo les gusta, cuando algo les ha pasado en el cole, que les llama la atención y que les ha hecho vibrar, te lo cuentan con una chispa en los ojos que da gusto escucharlos. Pues la comprensión que el Señor nos dice que debemos tener y que debemos ser humildes al respecto, implica estos dos elementos. Implica una comprensión del Evangelio de quién es Jesús que no se queda en la superficie, sino que pregunta más, que busca respuestas, una fe activa, una fe que pregunta, una fe que, como meditabais la semana pasada, una fe que escucha también, y una fe que es humilde al entender que hay cosas y hay situaciones que a día de hoy no entendemos. Y hay situaciones que a día de hoy se nos escapan de nuestra comprensión. Y no debemos buscar alternativas extrañas, sino que debemos ser humildes y reconocer que no lo sabemos todo. Y en segundo lugar, es una fe, es una comprensión bíblica, una comprensión del Evangelio, una comprensión de Jesús que nos lleva a apasionarnos y a hablar de Él con esa ilusión y con esas ganas que tienen los niños cuando hablan de algo que les apasiona. Cuando alguien habla del Evangelio y le brillan los ojillos, cuando alguien habla del Evangelio y se nota que, como los discípulos de Maús decían, que les arde el corazón, ese mensaje llega mucho más de lo que nos imaginamos. Y cuando hablamos de esa humildad, de esos dos elementos que debemos tener en cuanto a la humildad a nivel espiritual, como personas y como iglesia, esto no es algo individual, esto no es algo solamente de comunidad, es algo que se debe reflejar en nuestra vida personal y en nuestra vida de iglesia. Las consecuencias directas que tiene esa humildad, también con las personas que están dentro de nuestra iglesia, con las personas cristianas que nos rodean, es que lo que importa es nuestro nombre y no nuestro apellido. Lo que importa es decir que somos seguidores de Cristo y no la denominación o el titulito que tenemos detrás. Tener pasión por Cristo hace que nos centremos en que somos seguidores de Cristo y no en ciertas interpretaciones que podemos tener de la Biblia. Si nuestras interpretaciones, si nuestra pasión, si nuestra vida espiritual hace que nos aislemos de las congregaciones que tenemos a nuestro alrededor, tenemos un problema importante.
Habéis dicho que hacéis en el mes de mayo, el intenso mes de mayo que tenéis, que hacéis colaboraciones con otras iglesias. Gloria a Dios. Qué bueno es que podamos todos como iglesias poder colaborar con unos, con otros, con hermanos en la fe y que nos centremos en que somos cristianos en vez del apellido que nosotros mismos nos ponemos. Y en segundo lugar, la consecuencia directa que tiene esta comprensión humilde de la vida espiritual como niños es una advertencia clara de cuidado con las responsabilidades que tienes en la iglesia, cuidado con los ministerios que tienes en la iglesia, cuidado con los años de experiencia que tengas en la iglesia y con el conocimiento bíblico que has ido acumulando. Te dice el texto, cuidado que ese conocimiento no te haga un erudito y olvides que debes ser o debes tener esa comprensión de niño. Y eso, cuidado, que la advertencia primero es para mí. Es fácil caer en el error de que si estamos sirviendo en la iglesia, si estamos o tenemos largos años de experiencia dentro de una iglesia o tenemos espiritualmente un bagaje muy importante, podemos caer fácilmente en el error de entender o considerar que somos eruditos, que tenemos un gran conocimiento, de que interpretamos con holgura los textos bíblicos. Cuidado, porque el versículo 25 está diciendo que el conocimiento de Dios es para los niños. Que tu cargo, que tu ministerio, que tu responsabilidad o que tu experiencia no te hagan un erudito, y vuelve a esa comprensión humilde que nos dice el Señor y que deben tener los niños en los términos que hemos dicho. Así pues, oremos para que esta iglesia pueda ser, y todos los que estamos aquí hoy, pueda ser una iglesia que siga trabajando en humildad en cuanto a la comprensión que tiene del Evangelio, la comprensión que tiene de Jesús. En segundo lugar, el versículo 27 nos dice que debemos tener humildad en referencia o en relación a las personas que nos rodean y que no son creyentes. Jesús da un toque considerable aquí. Versículo 27 parece un poco trabalenguas, habla que si el hijo, que si el padre, que si el padre, que si el hijo, que si conoce uno no conoce al otro. Pero lo cierto es que es un mensaje bien directo que ataca a nuestro orgullo y ataca a nuestra sensación de superioridad. ¿Cómo nos gusta a todos? ¿Cómo nos gusta sentirnos por encima de otras personas? Nos encanta. A mí me gusta. Supongo que a vosotros también. Ahora, el texto bíblico nos advierte y nos dice, cuidado con ponerte tú por encima de alguien por algo que tú no mereces. Jesús está diciendo que la única forma que tenemos de acceder a Dios, la única forma que tenemos de reconciliarnos con Dios, es a través del propio Jesús. Y lo explicita en el versículo 27. No hay otra forma que no sea el Hijo, es decir, que no sea el propio Jesús. No hay otra forma. No hay experiencia que podamos tener, no hay un buen estilo de vida que podemos tener, no hay membresía de una iglesia que pueda salvar, sino que el propio Jesús es quien lo hace. Ahora bien, la tendencia de creernos moralmente superiores al resto existe. Y lamento decirlo aquí y así de forma cruda, insisto, lo que os digo a vosotros yo me lo aplico a mí el primero. El hecho de que hoy estemos aquí, el hecho de que hayamos aceptado a Jesús, el hecho de que nuestra identidad esté en Cristo, no nos hace mejores que nadie. Lamento decirlo así. Pero yo no soy mejor que la persona que está pasando por la otra acera ahora mismo del otro lado de la calle. No sé su vida, ya ha pasado, pero no sé su vida, no sé sus
decisiones, no sé sus relaciones, pero sí sé que a ojos de Dios no es peor que yo. La identidad que tenemos en Cristo no es algo que nos hayamos merecido. No es algo que nos ponga en un estatus superior en cuanto a moralidad. Y poder relacionarnos con las personas que nos rodean sabiendo eso y teniendo conciencia de eso, teniendo conciencia de que no somos mejores que nadie, sino que nuestra identidad ha sido regalada por Cristo, a eso se le llama un ejercicio de humildad. Y es precisamente eso a lo que nos está llamando el texto hoy. Veréis, la tendencia, o hay muchas personas de nuestra sociedad que dicen que el cristianismo, que las iglesias son una secta. ¿Lo habéis escuchado? Yo lo he escuchado y me lo han echado en cara. Y una secta, en buena medida, se caracteriza por forzar una conducta a las personas que asisten y por, de una forma muy marcada, mostrar una superioridad de un grupo, de los que están dentro, por encima de los que están fuera, que son vistos como inferiores, que son vistos como menores. Y en esa dinámica de lo que es una secta, un grupo coercitivo, técnicamente hablando, esa dinámica o relación con las personas del exterior se ve como nosotros somos los buenos y vosotros sois los malos. Y en cuanto decimos algo que no podéis entender o que no entendéis, citando un dicho popular, dicen, es que no lo podéis entender, porque vosotros sois vosotros y nosotros somos nosotros. Esa dinámica es un peligro que podemos tener todos como cristianos. El hecho de que nosotros podamos vivir una vida a través o enfocada a través del Evangelio de Cristo puede darnos una imagen, una falsa imagen de superioridad moral, una falsa imagen de que nosotros somos mejores que el resto. Cuando bíblicamente el texto nos llama a ser humildes y a entender que solamente el Hijo, solamente Jesús, puede darnos esta identidad, no nosotros. El domingo pasado no, el otro, ¿han pasado 2 semanas de los bautismos? Sí, ¿no? Han pasado 2 semanas. Tuvimos bautismos en la iglesia de Premià. También, fiesta, espectacular. Y hubo algo que me llamó la atención. Se bautizaron 3 personas, especialmente una invitó a toda su clase. Había un montón de adolescentes. Y me llamó la atención el testimonio que se dio en ese momento. El testimonio que se dio es el de una persona normal, que las muchachas que estaban en primera fila sentadas, que las amigas de la escuela, sabían que era una persona igual que ellas, que no era una santa elevada, pero que salió ahí delante y les dijo, sabéis que mi vida, y yo no os voy a decir mucho porque se me da mal hablar, pero si me bautizo es porque Jesús es mi Señor y mi Salvador. Punto. Se pusieron a cantar, no sé qué, se sentaron. Tremendo ejemplo. Tremendo ejemplo. No debemos vivir nuestra vida pensando que somos una especie de santos elevados, que tenemos o que estamos puestos en el mundo como santos elevados, como personas que son mucho mejores que el resto. Esta persona que os digo, y ojalá sea todo nuestro ejemplo, entiende que no es mejor que la persona que está sentada en el pupitre de al lado suyo de clase. Los que estamos aquí no somos mejores que la persona que está sentada al lado nuestro en el despacho. Pero tenemos una identidad que nos ha dado Jesús, que nos ha dado Dios y que a través de ella podemos enfocar
y entender nuestra vida. Ojalá esa pueda ser nuestra oración. Ojalá esa puede ser nuestro rasgo distintivo. Que las personas que estén a nuestro alrededor, oremos por ello, que las personas que estén a nuestro alrededor como iglesia nos puedan ver como un ser humano que tiene una identidad que se le ha dado Cristo, no alguien que es mejor que yo. El Evangelio, bíblicamente hablando, no es un evangelio, o la predicación del Evangelio no es vertical. No es nosotros que estamos por arriba, predicamos a alguien que está por debajo, sino que es todos que somos pecadores, todos que somos imperfectos. Algunos aceptan este regalo y nosotros queremos compartir este regalo con las personas que nos rodean. Que esa sea nuestra comprensión de la relación con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Que no actuemos como personas elevadas, que no actuemos como personas que son moralmente superiores y que entendamos que lo diferencial que podemos tener es porque Jesús lo ha hecho por nosotros. Así que seamos también humildes a la hora de relacionarnos con las personas que nos rodean en nuestro día a día. Y por último, voy a romper la promesa porque me estoy quedando seco. Lo siento, pero lo he intentado. En los versículos 28 al 30 nos dice Jesús que debemos ser humildes también en nuestra propia vida personal. Y lo hace usando un ejemplo que no sé para vosotros, pero a mí, que yo soy de ciudad, que soy un barceloní de toda la vida, me queda lejos, que es el ejemplo del yugo. Sí, sé más o menos lo que es, pero como concepto lo he tenido que mirar, lo he tenido que estudiar un poco. Ahora es distinto, pero en la época en la que Jesús lo dijo, era un cacharro de madera extremadamente pesado que se le ponía a los bueyes para que pudiesen hacer trabajo en equipo y que pudiesen arar conjuntamente. Tenemos una concepción que a veces es un tanto imperfecta de lo que era el yugo, porque en los yugos normalmente se ponían a bueyes, también asnos, pero se ponían a bueyes en el que uno tenía más experiencia que el otro. Y el uno ayudaba, o sea, el uno iba tirando y el otro le iba siguiendo. Sí que iban a la par, pero había uno que tenía más experiencia que el otro. Y a través de ello iban aprendiendo hasta que el buey ya mayor pues se quedaba sin fuerza y era reemplazado y así seguían esa dinámica. Lo que Jesús nos está diciendo en este pasaje es muy interesante porque dice, aprended de mí, lo dice primero, y llevad mi yugo, que será una carga leve. Irónico, un yugo pesa, pero pesa mucho. Y para el buey que le ponían el yugo encima, pesaba. Pero paradójicamente nos dice Jesús que ese yugo que Él nos dice nos va a resultar ligero y nos va a permitir descansar. Y dice que nos va a permitir descansar porque no sé si lo habéis entendido alguna vez así. A mí me chocó un poco entenderlo así, pero es cierto. Tenemos la oportunidad de hacer equipo con Jesús. Jesús nos toca a la puerta de nuestro corazón y nos dice que quiere hacer equipo con nosotros. Que en la vida de dificultades, en la vida de penurias, en una vida difícil, que Él nos dice, ven aquí conmigo y hagamos equipo conjunto en esta vida. Y no te preocupes que yo tiro. Y no te preocupes que estaremos los dos juntos. Y no te preocupes que si en algún momento desfalleces o si en algún momento no puedes tirar a la fuerza que deberías tirar, o si andas por un terreno que no tienes demasiado controlado, no te preocupes que yo tiro. Descansa en mí. Tremenda
promesa que tenemos aquí. Tremendo privilegio que tenemos aquí. Y tremendamente tozudos somos que nos queremos quitar el yugo constantemente. Que si hemos aceptado a Jesús en nuestra vida, en muchas áreas, nos cogemos el yugo así, nos lo quitamos y decimos, quita que sigo yo, que ya me veo fuerte, que ya me veo capaz. Cuando predico, no sé si os acordáis, pero cuando predico siempre me gusta poner un reto a la congregación, yo mismo me lo pongo. Y el reto de hoy, para esta semana, para nuestra vida, es identificar en qué áreas de nuestra vida le decimos a Dios, quita que sigo yo. ¿En qué áreas de nuestra vida nos creemos lo suficientemente fuertes, capacitados y experimentados para quitarnos el yugo y para decir, este camino lo ando yo? El llamado es a ser humildes y a reconocer que solos no vamos a ningún lado. En ningún área de nuestra vida. En nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones personales. En ningún área de nuestra vida vamos solos a ningún lado. Pero cómo nos gusta intentarlo. Pues os animo a que, como reto para esta semana, podamos identificar todos en qué áreas de nuestra vida nos gusta quitarnos el yugo, dejar esa humildad y decir, Señor, quita que esto ya lo hago yo. Puede que hayamos decidido quitarnos el yugo en algún área concreta. Puede incluso que no tengamos ese yugo o que nos lo hayamos quitado del todo en muchos años atrás o un tiempo atrás. O puede ser que incluso no tengamos ese yugo. Pero hoy puede ser una buena oportunidad para reflexionar, para poner delante del Señor, Señor, quiero hacer equipo contigo. Señor, quiero ser consciente de que tú me prometes que si hacemos equipo, si te reconozco a ti como Señor, como la persona que guía, la persona que lidera, tú me puedes dar paz, tú me puedes dar descanso y tú me puedes dar consuelo en los momentos en los que yo no llegue. Acabo diciendo una cita que es una cita que hizo, espera, es una cascada, ¿eh? Una cita que hizo Jaume Llenas, de un libro que hizo Keller, también citó un estudio de, vete a saber quién, que decía que el problema principal que tiene la Iglesia en Occidente es que el mensaje del Evangelio se ha vuelto irrelevante. Y no sé vosotros, pero pienso que el mensaje del Evangelio lo hemos hecho irrelevante, pero no lo es en absoluto. Si os pregunto qué necesidades tienen las personas de nuestro alrededor, os lo comentaba ayer con mi madre, haciendo una breve comentario de la predicación. ¿Qué necesidades tenemos las personas que están trabajando a nuestro lado? Y decimos, no, de primeras decimos, no necesitan, o ellas dicen que no necesitan el Evangelio. Decidme alguien que no necesite consuelo en su vida. Decidme alguien que no necesite sentirse acompañado en su vida. Decidme alguien que no necesite un abrazo en un momento difícil. Decidme alguien que no necesite una palmada de ánimo en algún momento determinado de su vida. Teniendo en cuenta lo que hemos dicho del Evangelio, teniendo en cuenta la oferta y la promesa que tiene de Jesús, lo siento mucho por quien hizo la cita, pero el Evangelio no es algo que sea relevante en Europa. El Evangelio, Jesús, es exactamente lo que necesita Europa. Una sociedad que está cargada por todos los lados, una sociedad que corre, una sociedad que se angustia, una sociedad que va demasiado rápido. El Jesús que tenemos y que estamos predicando hoy y que nos llama a ser humildes en todas estas áreas de nuestra vida que hemos dicho, es un mensaje transformador extremadamente poderoso
que Él nos ha puesto en nuestras manos y que a través de nosotros puede transformar el mundo. No me importa si es una iglesia pequeña, esta. No me importa. Bueno, a mí, al Señor no le importa que sea una iglesia pequeña. No importa que hayan iglesias más grandes al lado. No importa que en la población haya más iglesias. No importa que en la federación de iglesias hayan iglesias con muchísimos dones, muchísimo talento, muchísimas personas. Los que estamos aquí hoy, seamos pocos, seamos muchos, no importa. Tenemos el mensaje de salvación que necesita nuestro entorno. Tenemos el mensaje que necesita desesperadamente esta sociedad, aunque quizás se piensan que no. Tiremos adelante. Esta iglesia puede ser un factor diferencial para la población de San Boi o allí donde estéis. Esta iglesia, a través de Cristo, puede realmente bendecir a una ciudad como es San Boi, que realmente lo necesita. Así pues, cerrando ya esta predicación con este mensaje de ánimo, el Señor nos llama a ser humildes. El Señor nos llama a ser humildes en nuestra comprensión espiritual, en nuestra comprensión de Él. Recordemos siempre lo que hemos dicho, de actuar como un niño en los términos de seguir preguntando, de reconocer lo que no sabemos y de apasionarnos por ese Jesús. Y actuar en consecuencia con las personas de nuestro alrededor. No perdamos nunca ese enfoque. En segundo lugar, el Señor nos llama a ser humildes en nuestra relación con las personas que tenemos alrededor. No prediquemos un evangelio desde arriba hasta abajo, porque no estamos por arriba de nadie por nuestros méritos. Tenemos una identidad que ha sido regalada por Cristo. Y por último, vivamos de una forma humilde, reconociendo que nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, no vamos a ningún lado, pero que tenemos la posibilidad fantástica de poder hacer equipo con Jesús y que Él nos pueda liberar y nos pueda acompañar y nos pueda quitar esas cargas o esa necesidad de rumbo que tenemos. Así pues, que el Señor bendiga este mensaje, que el Señor os bendiga como iglesia y como os he dicho, da igual que seáis pocos o da igual que seáis muchos. El mensaje transformador que tenemos todos aquí delante es algo que Dios puede usar y Dios nos puede usar para bendecir y transformar este pueblo que realmente lo necesita. Así pues, que el Señor nos bendiga durante esta semana y también durante el tiempo que Él considere.